Hola, mi nombre es Alexis Torres Pardo. Soy parte del Team OpenSec. Tengo alrededor de 7 años realizando pentesting para Perú, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Estoy agradecido de ser parte nuevamente de Perú Hub, y si desean conocerme, síganme por mis redes sociales o si no en mis directos a través de Twitch. ¿Qué es OpenSec? En primer lugar, somos un team y nos dedicamos a lo que más nos gusta, hackear. Tenemos más de 15 años en el mercado, viviendo solo de ello. Hemos participado en eventos tan importantes, mundialmente como localmente. DEF CON desde 2018 y EcoParty desde 2015, y en otros eventos innumerables de veces, de forma local e internacional. El tema de hoy lo denominé Herek, donde una mala configuración o validación en el header puede conllevar hacia una vulnerabilidad completamente crítica. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es el header? Transfiere información del navegador cliente hacia el servidor. ¿Dónde se configura? Dependiendo de la tecnología, por ejemplo, si es IIS, es en el IIS Manager, o si es Apache, en el httpd.conf. Cada header tiene sus parámetros propios, donde lo que se negocia indica la ruta remota, tipo de formato, de dónde proviene, las fechas donde consumió, y se tiene dos importantes componentes. HTTP request. Acá se especifica la ruta y el host de destino. Se negocia el tipo de formato, se indican las características del equipo que se está consumiendo la aplicación y cómo se va a codificar los datos del usuario al servidor. HTTP response. Básicamente define las características previamente negociadas en el request, donde también arroja en algunos casos datos del servidor con el cual se comunica, si fueron aceptados, restringidos u otros mensajes como las fechas y horas de establecimiento de comunicación. Antes de revisar los casos más emblemáticos, es importante revisar la respuesta de cabecera. Antes de hacer las pruebas, nosotros debemos saber las respuestas. Por ejemplo, el valor 200 indica consumió, el valor 403 restringido, el valor 404 no se encuentra y el valor 500 error en el internal server. Tenemos muchos parámetros. La primera pregunta que se me viene a la mente es ¿dónde comienzo? Entonces empecemos por fusing. ¿Qué es fusing? Es realizar pruebas manuales automatizadas de posibles valores en forma inteligente e innovadora. Es decir, en un campo donde va un IP, ¿qué pasaría si pongo una cadena de caracteres o si pongo un IP cualquiera? ¿Se entendió entonces qué es fusing? Comencemos con el parámetro en el Hello Request y juguemos con el protocolo de transferencia de hipertexto y el host. Para esa cabecera se define el método, la versión de HTTP y el host, pero para entender qué es lo que no debe ocurrir es importante saber qué hace el parámetro host. Host sirve para ubicar mediante IP puerto o nombre dominio puerto el ex servidor externo. El HTTP en sus diferentes versiones tiene características únicas. Por ejemplo, HTTP 1.0 no exige el uso del valor host, a diferencia del HTTP 1.1. ¿Qué pasa si cambiamos las versiones? ¿Cómo responde el servidor? ¿Qué pasa si no enviamos un valor de host? ¿Qué pasa si en vez de enviar un dominio enviamos un payload malicioso? Todas esas respuestas en las siguientes diapositivas. Si añadimos un host header con el payload malicioso, podemos observar que en la respuesta por algún elemento del código en el body permite imprimir su IP externa. El detalle en el código PHP refleja ese script malicioso. Cambiando la versión de HTTP, observamos que el parámetro location en el response se refleja en la IP interna del servidor. En ambos casos podría ocurrir por una confianza excesiva del programador o una redirección no habilitada o incluso el segundo por un fallo a nivel de infraestructura, como el caso del IIS 7.0. Ver el link abajo. ¿Y ahora qué pasaría si cambiamos el host por un dominio o IP externa? Acá surgen dos problemas. ¿Cómo enviar la cabecera inyectada hacia la víctima? ¿Qué condiciones se tienen que presentar para que, por ejemplo, se logre un CSRF? Si bien es cierto, el no tener un control sobre el parámetro host permite al atacante elaborar muchos laboratorios de prueba, habría que entender que, por ejemplo, mediante un SSRF no solo bastaría lograr contacto HTTP con un IP interna en los contenedores, sino entender los servicios que están expuestos y entender que quizás sea consumido de una forma muy limitada. Las mismas condiciones para un enmendamiento de caché o un reenvío de datos sensibles hacia otro servicio que colecta las respuestas. Bueno, como ejemplo vamos a tener SSRF, ¿ya? Que es una vulnerabilidad, para explicarlo a grosso modo, que se trata de que tú mediante
alguna función, algún tipo de condición dentro del servidor afectado, puedes incluirle, digamos, lo que sería una ruta maliciosa en el cual te va a redireccionar internamente, ¿no? Que podría ser hacia la DMZ, en el caso estuviera, digamos, la base de datos on-premise. Te podría redirigir si estuviera en la nube a los contenedores. Entonces, a base de eso, lo que vas a tener es una especie de proxy, ¿ya? El cual te va a estar ubicando internamente en la red. Lo que queda de ahí hacia adelante ya es comenzar a explorar desde lo que son posibles directorios, posibles archivos, hasta posibles, digamos, sockets de conexión, servicios internos, reconocerlos y todo eso a partir de ese servidor afectado hacia lo que sería la parte interna. Entonces, los condicionamientos para que se dé un ataque de este tipo son bastantes. Muchas veces quedan solamente en demostración de que tú pudiste llegar en la parte interna, pero realmente a lo que puedas hacer se puede complicar y te puede tomar bastante tiempo quizás desplegar un ataque completo. Entonces, muy bien, tenemos la aplicación. Ustedes, esta aplicación está compuesta de, bueno, algunos elementos bastante clásicos. Ya tenemos una parte del login. Ingresamos a la parte del login, por ejemplo. Se le puede incluir acá un usuario. A ver, probemos con la clásica admin 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces, como vemos nosotros, no es fácil encontrar un usuario. Lo que estamos haciendo ahorita en este momento es recordar un poco la aplicación, ¿ya? Para entender algunas funciones que contiene la aplicación. Yo supongo que ya dentro del login quizás existan otras funciones mucho más, digamos, otras funciones que no se pueden ver, no son tan visuales como las que tenemos ahora, ¿no? Porque es, digamos, otra sección que no está autorizada. Entonces, nos quedan varias cosas acá que hacer. Lo primero es comenzar a recorrer la aplicación, ¿ya? ¿Cuál es el motivo de esto? Es porque nosotros en este momento, nuestra aplicación se encuentra proxiada por lo que sería el BURT, ¿ya? El cual el BURT está tomando datos, ¿no? De cómo se comportan las cabeceras de ida y vuelta, de cada sección, de cada función, de cada cosa que vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hemos mandado un login acá, ¿no? En esta parte vemos lo que sería nuestra interacción, ¿no? Con la aplicación, que el cual envían, acá está la cabecera de inicio, ¿no? Que es el request, ¿no? Y vemos en la parte inferior que se encuentra el username enviado hacia con el password incluido hacia lo que sería la respuesta, ¿no? Entonces, lo que vamos a tomar acá atención, ya como es un tema de header injection, es básicamente las respuestas en el header, ¿ya? Entonces, muy bien, tenemos esto de acá. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, esta parte no, vamos a enviarles esto de acá ya hacia lo que sería un repeater, ¿no? El repeater lo que te permite hacer dentro de lo que es el burst, ya es comenzar a, digamos, enviar cada consumo, cada consulta en forma individual. Con esto tú puedes comenzar a hacer pruebas completamente manuales, ¿ya? Entonces, como vemos, podemos simplemente enviar esta opción y tenemos un resultado, ¿ya? Es este tipo de justamente de vulnerabilidad que lógicamente te lo indica que es parte de lo que es el laboratorio de Pursuer. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros acá es comenzar a jugar con las cabeceras, ya que es una parte importante. Ahora, digamos, si nosotros queremos tener una metodología de evaluación ya, y sabes qué decir, en dónde deberíamos evaluar el tema del header si no nos resulta nada, en primer lugar, yo creo que deberíamos haber hecho como parte prioritaria, o sea, la parte inicial, ya comenzar a recolectar información para, por ejemplo, probar ese formulario, ¿no? De login, ¿no? Poner un user y password que podría ser completamente válido, tener un conjunto, una base de datos externa, ¿no? Lograda a través de internet y comenzar a probar ese for, a ver si en caso resulta, ¿ya? Lo siguiente sería la parte de discovery, ¿no? Entonces ya tienes la aplicación, interactúas directamente con la aplicación, que va desde el hecho solamente de recorrer la aplicación como hemos hecho nosotros, ¿no? Comenzar a recolectar, por ejemplo, datos dentro de lo que sería el código fuente en la parte del HTML, que se encuentra, por ejemplo, algunos
no sé, algunos scripts valga la redundancia, en JavaScript, que te permitan encontrar rutas, otras cosas más interesantes que podrían ser los comentarios, ¿no? En cada sección que tú vas recorriendo. Entonces esos datos son bastante importantes. Después, posterior a eso, ya, si en caso no has encontrado nada, no has encontrado usuarios válidos, ¿no? Lo que te quedaría es comenzar a hacer ya un discovery automatizado, ¿no? De las posibles rutas que se encuentran a partir del dominio raíz. Por ejemplo, ¿no? Simplemente alguien que te recorra el dominio original, que puede ser afectado.com, simplemente slash admin, slash, no sé, management, slash un robot punto txt, ¿no? Entonces esas cosas son también importantes y se tienen que realizar. Si tampoco por ese lado no te pasó nada, ya, entonces lo que te va a quedar probar sería ya o bien algunos parámetros que puedas entender, que puedas lograr previamente. Si no logras absolutamente nada también va a ser más complicado, ya, o si no, comenzar a probar el header en ese momento, perdón, el header, las cabeceras, ya. Entonces las cabeceras se prueban, digamos, ya en un nivel de evaluación casi intermedio, ¿no? Puede ser el header no autentificado como el header autentificado, ya cómo se comporta en ambos casos, que van a mostrar, digamos, resultados completamente distintos, ¿no? Entonces, muy bien. He repetido muy bien varias veces, pero ya está. Listo, entonces lo que voy a hacer primero es interactuar con el header, pero bueno, no voy a hacer completamente lo clásico, simplemente voy a comenzar a hacer, en primer lugar, o a validar, no con la versión de hipertexto, sino con lo que sería el Octions, ¿ya? O sea, es una revisión clásica que tú tienes que ir por partes, ¿no? Vas al Octions, ¿no? Como ven ustedes, no me permite hacer un Octions, ¿no? Entonces no puedo jugar con los métodos. Luego lo que haría yo es comenzar a cambiar lo que sería la parte del el hipertexto, no la versión. Lo envío, ¿no? Vemos si existe un comportamiento distinto. Bueno, envío solamente esto. Es el mismo, pero se tiene una respuesta de tamaño, ¿no? En length de 10.059. A ver, con 1.1. Estoy haciendo paso por paso para que también lo mismo. Entonces no hay mayor cambio si le haces un tema digamos, con un hipertexto. Si por ejemplo envío, a ver, algo clásico, ¿no? Le quito el host, le pongo en 1.0 y va a tener que procesar, pero vamos a ver cómo lo procesa. ¿Ya? Lo envío, ¿ve? Mismo tamaño de respuesta, 1055, no te muestra ningún tipo de ruta interna. En fin, me refiero, perdón, una IP interna, en este caso del servidor. Entonces lo que nos queda acá, después de haber jugado con la parte, en la parte del header, con la parte superior hacia el método y el tipo de hipertexto, es con la parte del host. Entonces en la parte del host lo que voy a hacer es lo siguiente. Necesito para esto tener un servidor público, ¿no? Alguien que está en una IP pública, porque eso está en internet, el cual tú puedas apuntarles a él y validar que, por ejemplo, podría llegar hacia ese servidor. Pero como no tengo tanto dinero, más que para pagar mi burst, entonces lo que voy a hacer yo es usar una opción que tiene el BUR, que es un collaborator, ¿ya? ¿Qué es un collaborator? Es lo que hace el BUR en su dominio es fingir que es un servidor externo. Entonces, para esto tiene una URL que se encuentra acá, que simplemente le pongo un copy clipboard. Si lo pegamos acá abajo, ahí está, ¿no? Ese es digamos, el dominio de ese servidor externo. Y luego lo que vamos a hacer es reemplazar este valor de host por ese dominio interno para ver si es que en caso llega hacia lo que sería mi BUR ubicado remotamente. Muy bien. Listo. Entonces lo que hago solamente es enviar send los datos y acá vemos que me sale algo extraño. Ya, si ustedes ven, se ha redireccionado con la respuesta hacia lo que sería el servidor BUR, ¿no? Entonces, una vez que se redirecciona, ustedes pueden entender que posiblemente sí se trate de un tipo de CSRF. Y ahora habría que ver la magnitud de ese CSRF. Si solamente es un CSRF que va hacia las rutas externas,
¿ya? O es un CRF que puede apuntar hacia lo que sería la parte on-premise o hacia lo que sería, en el caso estuviera en la nube, ¿no? Hacia los contenedores internos. Entonces, eso es algo que queda hacer, pero para hacer esto tenemos que entender algo de redes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuáles son las clases para lo que es digamos, la ubicación de IP internas, ¿no? Está en la clase A, está en la clase B, está en la clase C. En la clase C ya se encuentran justamente los valores que tienen ustedes en casa, ¿no? Por ejemplo, el 192.168, 0.0 hasta el 255/24, ¿no? Esa es la clase C, ¿no? Después sigue la clase B, que es el 172.16 hasta la red 31, ¿no? Con máscara 16. Y por último sigue la red, la super red 10, 10 punto nada, punto nada, punto nada, ¿no? O sea, bueno, todos los valores que están ahí incluidos, ¿no? /8. Entonces, lo que quedaría un atacante, ya como ven ustedes, es tomarse todo ese tiempo ya para poder sacar un muestreo de todas las posibles redes. Pero comenzamos con la más simple y digamos la que tiene menos cantidad de hosts que se podrían ubicar, que es el 0. Perdón, el 192.168, 0, tanto, de 0 hasta 255. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer esa red interna. Para esto vamos a usar el valor host que se encuentra afectado. Le ponemos 192.168.0.1, por ejemplo. Comenzamos con el primer valor, ¿ya? Recordemos que no se toman, ¿no? Si son 256 valores, no se toman ni el último, que es el broadcast, ni el primero, que correspondería al red. Posiblemente a red, ojo. Entonces, muy bien. Listo. ¿Va? Entonces, lo que hemos visto acá, como ven ustedes, ¿no? Es que sale un valor extraño, que es un valor de getaway timeout. Esto no es un valor típico, ¿no? No es un valor en el cual corresponda, digamos, una respuesta en HTTP, ¿ya? Entonces, es un valor completamente típico que te indica un gateway timeout. Más o menos, qué les sugiere esto, ¿no? Que no se está llegando a lo que sería ese servidor. Es una respuesta a nivel de red, no es una respuesta a nivel de lo que sería HTTP. Entonces, ya con eso podemos deducir que sí estamos haciendo un CRF de tipo interno, que podemos nosotros trasladarnos hacia la red interna a través de ese servidor completamente afectado. Entonces, lo que nos queda hacer para facilitar las tareas es usar una herramienta muy poderosa que tiene en este caso el BURD. Ya lo tiene también el SAP Proxy, o sea, no hay ningún problema. O sea, si en caso ustedes no tengan, no pueden haber ahorrado para lo que es su propio BURD, ¿no? ¿Qué es lo que sería el intruder? El intruder lo que te hace es comenzar realizar ataques automatizados, o sea, te facilita esa tarea. Ya, en vez de crear un script quizás que podría ser un poco más complicado si no sabes programar, aunque si sabes programar lo podrías hacer también y quizás lo harías en Python, ya, y ya podrías enviárselo también, o sea, comenzar a hacer ataques automatizados a través de él. Lo que he hecho yo es de seleccionar este valor de acá, de cookie, ya que me estaba diciendo, sabes, por defecto, yo quiero evaluar con ataque automatizado hacia ese valor. No, yo lo que deseo evaluar sería el host. Entonces para esto lo selecciono de esta forma, ¿no? Voy acá a la parte derecha y pongo simplemente agregar, ¿no? Entonces, una vez agregado este valor de acá, ¿no? Tenemos esto seleccionado. Eso lo queremos validar, pero lo que queremos validar realmente no es todo, sino la parte final, ¿no? Entonces vuelvo a sacar este valor de acá, lo limpio, y solamente el valor final, o sea, el último octeto, ya, es el que yo deseo evaluar. Entonces va a quedar de esta forma. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora es simplemente, ya, tengo donde yo quiero comenzar a evaluar el automatizado, pero tengo que tener un diccionario. Este diccionario va a ser desde el valor 1 hasta el valor 254. Entonces, muy bien. ¿Podría ser también desde 0 hasta 255? Sí. Podría ser también de 0 hasta 255, o sea, no hay ningún problema. Por eso podría ser también de esa forma, ¿no? O hasta 0, hasta 254. La verdad es como ustedes crean más conveniente poder hacer ese ataque diccionario. Entonces, lo bonito que tiene digamos, esta herramienta, el BUR, es, por ejemplo, esta opción, ¿no? Que es construir, que el BUR propiamente construya, digamos, estos diccionarios. Entonces voy a la opción, puede ser con dos formas, ¿ya? Puede ser con la opción brute forcer, ¿ya? O puede ser con la opción list también, simple list, ¿ya? O podría ser también con la opción numbers, ¿ya? Voy a coger la última opción, ¿ya? Porque la primera que yo mencioné
el brute force ya se podría complicar porque tienes que recorrerlo por secciones. Eso es cuestión que ustedes averigüen más o menos de qué trata esta extensión. El simple list sería menos complicado porque solamente tendría que tener una lista, o sea, armar una lista externamente que vaya desde el 0, bueno, en este caso va a hablar desde el 1 hacia el 254 y solamente traérsela a ese simple list y ya está, lo va a cargar y eso es lo que va a mandar, ¿no? Y la otra es hacerlo con esta herramienta que él mismo te cree, te genera este diccionario. Entonces lo que voy a tener acá es algo un poco complejo. Voy a recordar desde el 1, ¿no? Hasta lo que sería el valor de 254, ¿no? Y con cuántas veces se va saltando solamente un paso, ¿no? O sea, va a contar 1, 2, 3, 4 y así posteriormente. Ya ningún valor de RAR, ¿no? Y lo dejo ahí. Decimales tampoco que procese. Sí, no me importa lo demás, ¿ya? Y listo. En opciones tampoco. Voy a hacer que también, voy a dejarlo acá, ya lo que pasa que acá, por ejemplo, en el último valor de reaction es que si encuentra un valor de 302, te reacciona hacia lo que sería la parte interna. Ya podemos, ya vamos a mantenerlo simplemente acá y lo enviamos. Listo. Acá va a aparecer una eso que es, digamos, un valor que ustedes simplemente lo ignoran, ¿no? Y comienza a recorrer, ¿no? Para más o menos entender qué está haciendo el booger en ese momento, tenemos los requests, o sea, la cantidad y lo que se está enviando, ¿no? Acá envía el valor de 1, ¿no? Sale un valor de 504, por ejemplo, envía después un valor de 2, ¿no? Sale como respuesta de status 504, que es el valor de HTTP el valor respuesta. Si vemos el valor respuesta, por ejemplo, sale estos valores de acá, ¿no? Pero este sería con el valor de 2, ¿ya? Entonces comienza a recorrer uno por uno. Como ven ustedes, 23 por ejemplo, vamos a poner uno cualquiera, ¿ya? Si vemos acá en el host, en la parte de host, ¿no? Para que se entienda un poco mejor, del 0 hacia el 23, ¿no? En la respuesta, ¿no? 23 que está, digamos, en timeout, ¿no? Completamente en timeout y ya. Entonces, listo, va a encontrar por ahí un valor que sea una respuesta completamente diferente cuando se encuentre un host válido en lo que podría ser su DMZ, ¿no? Miren ustedes acá. Podemos hacer lo siguiente, ¿ya? Tenemos acá el valor, tenemos acá la parte de payload y podemos hacer que procese los valores, ¿ya? Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor y se haga un resumen nada más de lo que se va obteniendo. Tenemos los resultados, tenemos siempre cuando no encuentra muestra este valor, ¿no? Server getaway timeout, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es usarlo como si fuera una especie de divisor ya de respuestas, o sea, alguien que va a tener una característica símil, lo selecciono de esta forma, pongo un copy, el ataque le pongo un pause, porque ojo que puede ser más de 1000 valores, ya solamente estoy recogiendo 254 valores, ya estoy contando mal, 253 valores, ya posibles, ya, pero podría ser 1000, podría ser 2000, si es una red más grande, si estamos en la red 172 va a ser mucha más la cantidad, entonces lo único que te va a quedar es agarrar, dejar automatizado, recorriendo digamos toda la red interna hasta que algún día llegues a algunas IPs completamente válidas, ¿no? Y ya te vas a tomar una Coca-Cola, un café y luego regresas, ¿no? Entonces en la parte de payload, ya lo que he hecho es pausar nada más. Pongo acá, lo que voy a hacer acá en la parte de auction, perdón, ya es, por ejemplo, puede ser dos formas, ¿ya? La más práctica es simplemente limpiar este valor de acá y, por ejemplo, que grepee, ¿no? Que grepee con este valor. Entonces lo que hago es agregarlo, ¿ya? Para editar, listo, ya lo consigo. Listo, ¿no? ¿Qué es lo que aparece? Aparece una columna más donde están apareciendo estos valores de acá, ¿no? Ese para simplificar tu tarea, en este caso de búsqueda automatizada. Y entonces lo que voy a hacer es simplemente lo siguiente, ¿no? Listo, como ven ustedes, en 71 ya no aparece ese valor de salvo en Gaia Timeout y la respuesta de status también es 302, o sea, no es 504 como vamos encontrando de Getaway Timeout, no, es un valor 302. Entonces lo analizamos, viene acá, ¿no? Y manda hacia lo que sería una respuesta en cabecera con el valor de
A ver, listo, con el valor de admin. O sea, hay un location que está haciendo. Entonces lo que voy a hacer es sacar esa ruta. ¿Ya? Lo llevo a semi-repeater, o sea, lo hago independiente. Y lo que hago es enviar. ¿Listo? Si yo le envío nada más, este 71, ya me va hacia esta ruta que podría ser meter location admin. Entonces lo que hago simplemente es seguir, follow el redirection. ¿Ya? Perfecto. Listo. Lo que me ha hecho es mostrar un valor de mensaje en no found, que no lo encuentro. Listo. Lo que vamos a hacer de acá es, como mencioné, reenviar el valor de 302, ¿no? El valor original. Era este de acá. Reenviamos, va a aparecer un valor de 302, ¿no? Que va hacia lo que sería dirección hacia la parte de admin. Y de ahí simplemente seguimos el follow, ¿no? Nada más. Entonces, no vemos que no encuentra el valor, pero ¿por qué razón fue? Porque como ven ustedes se ha vuelto hacia lo que sería el host original, ¿no? Es normal. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente volver a cambiar 192 punto punto 168.0.71, ¿ya? Y este valor lo volvemos a enviar. ¿Listo? ¿Ya? O sea, lo que está llegando es a lo que sería el host, tanto 171 con lo que es de modo get, ¿no? Hacia lo que es la zona, en este caso, de admin, que es el valor que se reacciona automáticamente y el cual tenemos, digamos, tenemos acceso a través de SRF. Si vamos al render, ¿no? O sea, a verlo de una forma, digamos, que el HTML lo procese, ya vemos este siguiente panel, que es un panel posiblemente, si ven ustedes, en el caso justamente para poder borrar a un usuario. Originalmente el laboratorio, y ahorita lo vamos a revisar, ya está pidiendo que borre un usuario que ellos te indican. Si nosotros lo vemos en la opción, en este caso Pretty, para verlo a través de lo que es el código HTML, y vamos a la parte inferior, ya vemos que es un login for que acabamos de observar, que es el admin delete, ¿no? O sea, estamos haciendo la acción, la función admin delete en el método post, o sea, tenemos que cambiar el método post, y también tenemos que usar lo que sería un valor requerido que está en la parte posiblemente del post, ya porque está en posts, que es el valor con el nombre ccrf admin delete método post, disculpe que sea medio chueco, pero bueno, name ccrf, ¿no? Y el valor justamente que contiene ese valor ccrf. Entonces, para armar nuestro siguiente request y lógicamente enviárselos al usuario que nosotros debemos borrar, ya tenemos que tener en cuenta de que tenemos que construirlo a base de esta ruta en el método post y con un valor en este caso dentro del post en ccrf. Y luego lógicamente el usuario, ¿no? Username, que sería el named user, ¿no? Poner el usuario que estaría dentro de la opción, digamos, de envío hacia borrar. Muy bien, entonces después de haber tenido los valores, y ahora he peleado con mi teclado para localizar un símbolo, que lo que pasa es que tengo un teclado en inglés, ¿ya? Y a veces no encuentro ese símbolo. Entonces tenemos que armar el request que había mencionado, que va a tener, digamos, va a llegar hacia lo que sea la ruta admin delete, ya en el método, con el método post, ¿no? Que va a tener un valor ya en la parte, después del header, justamente la parte, digamos, de consulta por el body, ya que va a ser de ccrf, ¿no? Con un value, en este caso, que, o sea, el name ccrf con un igual hacia lo que sería estos caracteres, este conjunto de caracteres que están acá, ¿no? Y también, ojo que queremos apuntar hacia un usuario. Si vemos, es también parte del for, que va a tener en este caso un valor de username y acá posiblemente el usuario que deseamos borrar. El usuario que nos han pedido borrar originalmente, ya en el laboratorio, es el usuario Carlos, ¿ya? Entonces, muy bien, tenemos acá prácticamente construido lo que sería ya el valor en este caso de request que se va a enviar, request, ya que se va a enviar. En el post, en la ruta, como ven ustedes, es admin delete, se mantiene el host al que queremos justamente usar esas opciones,
¿ya? Y después existe ya la construcción final de lo que sería, ¿no?, las variables, ¿no?, que se le van a enviar con, lógicamente, los valores, las constantes, ¿no?, que sería el valor SRF, como ven ustedes, y con el nombre completamente de Carlos, ¿no? O sea, estamos abusando de una función que se encuentra internamente en un servidor on-premise, ¿ya?, el cual enviamos estos valores y lo usamos en forma completamente remota. Acuérdense muy bien, y vale la pena repetir, de que estamos usando un servidor afectado como un proxy hacia el lado interno, ¿ya? Entonces, se termina esto, enviamos este valor y listo. Parece que hay un problema con el valor de CSRF, ¿ya? Missing parámetro CSRF. Vamos a simplemente cambiar el método de envío. Listo. Veamos qué pasa. O sea, estoy solamente fuseando porque se me dice que un missing parámetro es que no se encuentra configurado, digamos, en lo que es el envío, ese valor. Sí hemos visto que está correctamente configurado, ¿ya? Entonces, reenviamos este valor de acá, ¿no? Nuevamente lo cambiamos justamente el tipo de método hacia un método get para ver qué tal resulta. Y send. Y al parecer ya sí resultó. Revisamos el laboratorio y aparece como solved, que ha sido completamente resuelto. Entonces, eso es toda esta parte, como ven ustedes, el hecho de fusear al inicio toda la parte de la cabecera, la parte del método, la parte del hipertexto, la parte de lo que sería el host, es un tema muy importante. Luego ya de haber encontrado algo interesante, no determinar si es externo o es interno, luego de haber terminado si es interno, recorrer esa parte interna y a ver qué se puede encontrar expuesto a través de esa parte interna, ¿no? Lo cual es bastante complicado. Lógicamente, este es un esquema completamente de laboratorio, el cual te presenta las cosas mucho más sencillas, ¿no? Que de hecho que te reenvíe un location de admin hacia ese servidor ya es bastante, ¿no? Entonces, bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Saludos. Hasta el siguiente demo. Hola, hola, bueno, la siguiente demo. Esto parte de una information disclosure, ya a través de una zona escondida. Para esto podemos usar dos cosas. En primer lugar, hacer un recorrido completamente manual. Ya, comenzar a poner rutas posibles. Podría hacer esto. O comenzar con las cosas clásicas, ¿no? De los cuales nosotros tenemos siempre la idea de que no todo, en tu página web debería ser indexado hacia Google, ¿no? Entonces lo primero que uno tendría que revisar entre todos los directorios o files posibles sería el famoso archivo robots.x, ¿no? Robots.x. Lo recorremos y como ven ustedes me muestra que lógicamente esa ruta se encuentra deshabilitada para poder ser indexada a través de internet. Entonces, muy bien, lo que sigue de acá es simplemente poner esa ruta, ¿no? Y nos muestra un mensaje en la parte inferior que dice admin interface only available to local user, ¿no? Eso ya nos dice bastante. Es parte de lo que es el CTF, esta prueba, porque nos está indicando que solamente los usuarios internos pueden tener acceso a lo que sería la parte de administración, ¿no? Y para llegar a los usuarios internos nos queda varias formas de poder redireccionarnos hacia ese punto. Si vieron en el caso de SRF, ¿no? Podemos utilizar quizás el parámetro host para intentar redireccionarnos. Entonces vamos a lo que es lo que el proxy está capturando. Listo, ¿no? Es esta parte. Esto lo envío es un repeater. Entonces acá podría ser lo mismo que es hecho al inicio, ¿no? En la parte de host comenzar a recorrer todos los posibles usuarios internos. O sea, un IP, me refiero, un IP completamente interna, tal como se hizo un CSRF muy similar, ¿ya? En el cual tendríamos que ubicarlo, bueno, lógicamente recorrer todas esas rutas, saber cuál puede ser el IP en el cual permite
administrar esta página. Pero bueno, en primer lugar también es un error, ¿no? De que el hecho de que se escoja un IP para poder gestionar una aplicación. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es probar el primer valor que se me ocurre. Ya, el primer valor que se me ocurre posiblemente sea el 127.0.0.1 que correspondería hacia la parte del localhost. Entonces lo envío, ¿ya? Y al parecer resulta no autorizado. Corte. Uno, dos, tres. Entonces acá cambiaría nada más. Comenzaría con el primer valor. Podríamos recorrer en este caso toda la red. Pero voy a empezar con el valor más simple, que es el 127.0.0.1. ¿No? Listo. Se envía. Aparece no autorizado. Entonces vamos a probar. Ya, puede ser otra IP. Pero también ojo que podría ser un nombre de dominio. Entonces nos queda, antes de probar otra IP, ya probar el valor que corresponde, digamos, este 127.0.0.1, porque inclusive te indicaba en la respuesta inicial que era un usuario local. Podría ser el valor de localhost, que se encuentra, el 127.0.0.1 es el localhost. ¿Ven? Acá sí tengo otro valor. Si voy a lo que es la parte del render, veo de que se encuentra, estoy dentro de lo que sería el panel digamos, del administrador. Y lo que nos quedaría es simplemente borrar, digamos, el usuario Carlos. Entonces lo que nos queda acá es simplemente ver también cómo se construye este for. Simplemente lo analizamos ya a nivel de código fuente. Dentro del HTML, y vemos acá para poder hacer un borrado del usuario, si vemos en la parte de acá, solamente tenemos que hacer un llamado, ¿no? Un referrer, ¿no? A lo que sería en modo get admin delete username administrator Carlos winner. O sea, esto era prácticamente los usuarios con los cuales tú podías borrar, y lo que te pide inicialmente es siempre atacar hacia el usuario Carlos, borrarlo. Ya, entonces voy a usar esta opción de acá, ¿no? Para esto hago lo mismo. Admin, simplemente copio nada más lo que faltaba. Lo pongo aquí. Parece que no copio con todo. Sí, admin. Delete. Lo vuelvo. ¿No? Ya tengo el request que voy a enviar en la construcción que me están pidiendo. Y sigo apuntando hacia lo que sería el localhost. Entonces lo que voy a hacer acá, después de hacer esta tarea, es simplemente enviarlo. Y bueno, al parecer ya está. Voy a revisar nuevamente mi laboratorio y está completamente resuelto. Entonces, listo. Hasta la próxima. Entonces, lo primero que debes entender es que si la aplicación está realmente validando ese parámetro, si sí lo hace, cómo parsea, y si no lo hace, si realmente te permite desplegar un ataque real bajo las condiciones del header injection. Existen más formas alternativas de poder realizar una tarea similar al header injection. Por ejemplo, xforwarder4, xforwarder-host, xrealIP, etc. Ejemplo, ¿qué hace el xforwarder4? Te permite reconocer al cliente conectado a un servidor. En este caso, la aplicación recolecta e imprime como parte del código, pero eso induce a que cualquier atacante pueda introducir lo que quiera. Más redirecciones, xforwarder-host. Realiza una tarea similar, pero no adecuadamente configurado también permite crear una redirección 308 o quizás un envenenamiento de caché como se ve en las diapositivas. Y si deseas encontrar más payloads, el setlist estará la respuesta, ya que podrás automatizar con su diccionario todos los posibles parámetros escondidos en el header. Pero si tú quieres automatizarlo completamente, el parminer, que es un estándar del board, te permite reconocer estos parámetros escondidos.
Y ahora CORS. ¿Qué es CORS? El uso de CORS permite que solo dominios externos autorizados ejecuten scripts en un dominio raíz. Pero mal configurado puede hacer que remotamente con un JavaScript en Ajax traiga información sensible o que se realice algo mucho peor, como es un CSRF. Y el Content Type. El Content Type permite decidir qué formatos intercambiarán sus recursos. Si vemos, en el gráfico permite formato JSON. El problema es que si no está correctamente configurado puede causar lo siguiente. Si cambio el Content Type, la aplicación lo procesa, pero las reglas anti-CSRF, como el uso de token en post, solo fueron establecidas para el formato JSON. Entonces salta esa condición y produce un bypass anti-CSRF, Tango Down. Algo muy similar pasa en el referrer que en el host. Existen desarrolladores que pretenden mitigar a base de una validación de dónde proviene el anterior request, para mitigar un CSRF. Esto puede ser funcional, porque cuando ocurre un CSRF, viene el request desde un dominio completamente externo. Pero mal configurado puede causar que con otro subdominio afectado o bajo un subdominio inexistente y validado con una especie de wildcard para los subdominios ocurra un posible CSRF. Como vemos en la gráfica, se consume de igual manera. HTTP Request Smallen. Esto es muy antiguo, pero básicamente ocurre cuando la aplicación permite dos diferentes modos para determinar dónde la cabecera finalizará. Se incluye parámetro de Transfer Encode, el Chunk Encode, el cual permite realizar una fragmentación del mensaje en el cuerpo. Entonces, al enviar a ambos en un solo request y forzando dónde termina el procesamiento en la cabecera, se puede tener dos lecturas en el backend. La primera, la esperada, y la segunda, maliciosa, saltando controles de seguridad. El estándar HTTP Smalling permite ayudar a validar y se encuentra en el board. Y para finalizar, verb tampering. Verb tampering trata de jugar con los verbos y métodos. Una no correcta validación de los mismos puede conllevar a cabo un ataque, como el uso de funciones no autorizadas o en forma inadecuada. Para este caso, en imagen, mediante un get en res, permite obtener datos del usuario, como el URI, el ID y donde posiblemente están las rutas donde se cambian las contraseñas. Usando el método options, observamos qué métodos están permitidos usar. Ahí determinamos que setPoint permite usar dos verbos más, el delete y el pub. Si leemos la documentación encontraremos que el put permite ingresar o modificar datos. Muy útil. Teniendo las variables y las rutas previamente alocadas, podemos reconstruir un request con el método pub. Y voilà, usamos una función de una forma no permitida. Bueno, fue todo de mi parte. Se agradece por la invitación. Nos vemos en la siguiente conferencia.